Hola, en este video les voy a explicar el modelo CAPM, que son las iniciales de Capital Asset Pricing Model. Este es un modelo que también fue merecedor del Premio Nobel de Economía, que se lo debemos al señor William Sher y otros colaboradores que eh, decantaron o finalmente hallaron una fórmula que es una fórmula muy utilizada en las finanzas para calcular el rendimiento requerido sobre una inversión. En este caso sobre una inversión en acciones, es decir, que este modelo también basa sus supuestos en que la inversión se va a realizar en acciones, únicamente en acciones. ¿Listo? Entonces, como les decía, el modelo Capital Asset Present Model se utiliza para determinar el rendimiento que se requiere sobre una acción. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que se utiliza para calcular la rentabilidad mínima exigida para una acción por parte de los inversionistas. Por eso es tan importante dentro de la finanza este modelo, porque se utiliza para calcular el costo del patrimonio, es decir, el costo que tiene para una empresa los recursos que en ella invierten los propietarios. ¿Listo? Esto se realiza con base en el supuesto de que cualquier rendimiento sobre una acción debe ser igual al rendimiento libre de riesgo, que sería esto, ¿listo? Más una prima que refleje el riesgo no diversificable del activo. ¿Cuál es esta prima? Esta, que es lo que se le llama eh, RF, o esta diferencia entre la rentabilidad de mercado y la rentabilidad libre de riesgo es lo que se denomina como la rentabilidad, perdón, la prima sobre el riesgo multiplicado por la beta, por la letra beta del alfabeto griego, que es la que va a medir el riesgo del portafolio. ¿Listo? Entonces, para resumirles la formulita lo que hace es tomar la rentabilidad libre de riesgo, que es esta, que ya nosotros hablamos en el video anterior sobre la Capital Market Ley, sobre lo que es la rentabilidad libre de riesgo. ¿Listo? Y esa rentabilidad libre de riesgo yo se la voy a sumar a la multiplicación de la diferencia. O sea, primero voy a tomar la diferencia entre la rentabilidad del mercado, que es esta que está aquí, ¿ok? Y la rentabilidad libre de riesgo. ¿Esto qué significa? Esta diferencia es una prima, la prima por el riesgo, es decir, la prima sería la diferencia entre lo que yo invierto en activos riesgosos y la rentabilidad que me daría un activo libre de riesgo como los TES. Entonces esa prima que a mí me la pagan por asumir un mayor riesgo, yo la voy a multiplicar por el riesgo no diversificable de ese activo, que es la beta. Entonces la beta, que es esta que está acá, es básicamente donde está centrado este modelo, porque la beta lo que me va a servir a mí para calcular el riesgo. Entonces, si ustedes le preguntan en el modelo CAM, ¿cómo se calcula el riesgo? A través de la beta. Entonces la beta tiene una fórmula que más adelante la voy a explicar, en donde se explica cómo se va a calcular el riesgo de un portafolio o, perdón, el riesgo de un activo, de una acción en particular. ¿Listo? Entonces veamos un ejemplo para poder aplicar esta fórmula que está aquí. Vamos a suponer que los test tienen una rentabilidad del 4% y que el mercado ofrece una rentabilidad promedio del 11%. Vamos a calcular la tasa de rendimiento requerida, es decir, esta, con base en una beta de 0, de 0.5, de 1 y de 2. ¿Vale? Entonces, para eso yo les voy a dejar en Sabio un archivo que se va a llamar CAPM 2021, ¿listo? En donde en la primera hoja vamos entonces a hacer la gráfica. Entonces vamos a colocar las betas de 0, de 0.5, de 1, acá vamos a agregar 1.5 y de 2. ¿Listo? Y vamos a calcular entonces la rentabilidad. ¿Listo? Entonces sería, acá tengo los datos, la rentabilidad libre de riesgo, que la voy a dejar fija, más,
abro paréntesis, la rentabilidad del mercado, que también la voy a dejar fija, menos la rentabilidad libre de riesgo, que también la voy a dejar fija, cierro paréntesis, multiplicado por la beta. ¿Listo? Doy enter. Y entonces fíjense que cuando la beta es cero, significa que el riesgo es cero, significa que la rentabilidad requerida para esa acción es igual a la rentabilidad libre de riesgo. ¿Listo? Si nosotros arrastramos hacia abajo, vamos a obtener entonces las diferentes rentabilidades requeridas. ¿Listo? Si ustedes se fijan bien, en la medida que yo subo 0.5 la beta, es decir, el riesgo de esta acción en particular, pues aumenta de 4 a 7.5, es decir, aumenta el rendimiento requerido en 3.5%. Si yo lo aumento, por ejemplo, de 0.5 el riesgo a 1, aumenta el rendimiento requerido de 7.5 a 11, es decir, la diferencia es 3.5. Eso implica que en la medida que yo agregue riesgo, proporcionalmente se irá aumentando el rendimiento requerido. Eso indica que la relación es lineal. Eso implica que cuando yo grafique esto, o la gráfica del modelo CAPM, va a ser una gráfica lineal. Y esa gráfica lineal se conoce en finanzas como, voy a colocar por aquí, SML. Ok. La SML es línea del mercado de valores. Línea del mercado de valores. ¿Listo? En inglés es Security Market Line. ¿Ok? Vamos a graficar esta línea, entonces tomamos aquí, vamos perdón, vamos aquí a seleccionar datos. Y aquí en seleccionar datos vamos a agregar estos datos que están aquí, le damos a aceptar y entonces aquí estaría nuestra Security Market Line SML. ¿Listo? Que fíjense que lo que simplemente hace es una línea recta. En la medida que yo agrego, voy a agregar aquí, voy a colocarle aquí título de los ejes. Entonces aquí sería nuevamente el riesgo. ¿Listo? Y acá voy a colocar el retorno. ¿Listo? Entonces fíjense que en la medida que yo agrego el riesgo proporcionalmente va aumentando asimismo el retorno. Es decir, esto es una línea recta, es decir, que en este modelo la relación riesgo-rendimiento es lineal, completamente lineal. En cambio, en el modelo de Markowitz no es lineal porque es una curva. ¿Ok? Entonces, no es tan fácil la interpretación allá, acá es un poco más sencilla porque el modelo es lineal. ¿Ok? Ahora, ¿qué tal si yo, por ejemplo, aumentara el retorno del mercado al 15% conservando los demás elementos eh, pues fijos? Si yo hago esto, por ejemplo, no me sirve. Tengo que hacerla de nuevo. Entonces sería la rentabilidad libre de riesgo más la rentabilidad del mercado menos la rentabilidad libre de riesgo multiplicado por la beta. Ahora sí. Listo. Entonces fíjense que cuando yo aumento la rentabilidad del mercado, pues obviamente se va a aumentar la rentabilidad requerida. Eso quiere decir que en este modelo la rentabilidad requerida para un activo está ligada o está en función también de la rentabilidad del mercado. Eso indica que a mayor rentabilidad del mercado, pues el rendimiento requerido para esa acción en particular va a ser mayor. Démosle clic aquí en la gráfica, vamos a diseño, vamos a seleccionar datos. Entonces vamos a agregar otra serie. No vamos a colocarle nombre por ahora, sino que vamos a tomar la beta en el eje de la X y vamos a tomar pues los datos ahora con el rendimiento del mercado del 15%. Listo, le damos a aceptar, nuevamente en aceptar y tenemos acá entonces nuestra línea, esta de acá,
la naranja, que es la que acabamos de agregar, que obviamente entonces lo que le comentaba, que a mayor rentabilidad del mercado, nosotros vamos a tener un mayor rendimiento requerido para esa acción en particular. Entonces fíjense lo, lo sencilla que es la gráfica para lo que es el modelo CAPM. Veamos, listo. Entonces volvemos acá a la explicación teórica. Listo. Y continuamos. Entonces, el modelo CAPM relaciona el riesgo con el rendimiento de un activo. Se emplea para estimar el costo del capital accionario. Yo les había dicho que es muy utilizado en finanzas para determinar el costo del capital. Listo. Aquí no se ve. El costo del capital. Listo. Ahora, ese costo está definido como la tasa mínima de retorno necesaria para inducir a los inversionistas a comprar y a mantener las acciones de la empresa. Eso quiere decir que sería como la tasa mínima de rentabilidad exigida por parte de los inversionistas. ¿Listo? El modelo más utilizado para la determinación del costo del patrimonio, que en finanzas lo vamos a simbolizar con una K mayúscula y una letra E minúscula sub E, es el modelo CAPM. Es decir, el costo del patrimonio es la principal utilidad que tenemos para este modelo. ¿Listo? Y en su forma más utilizada es el método de la beta apalancada, es decir, la beta que yo les había dicho que es el indicador de riesgo, la beta, ¿listo? Y apalancada, ¿por qué? Porque cuando estamos hablando en finanzas de apalancamiento, estamos hablando de la empresa o de una empresa que utiliza deuda para poder operar. Es decir, una empresa apalancada es una empresa que tiene deuda financiera. Entonces la beta apalancada será la beta de aquella empresa que tiene deuda. Y la beta desapalancada entonces será la beta de una empresa que no tiene deuda financiera. ¿Listo? Entonces esto que está acá es obviamente ajustado el modelo CAPM a lo que es el costo del patrimonio. Entonces nosotros podíamos calcular, haciendo obviamente la similitud con el modelo CAPM original, que el costo del patrimonio va a ser igual a KE a la rentabilidad libre de riesgo, la rentabilidad del mercado menos la rentabilidad libre de riesgo multiplicado por la beta. Listo, simplemente es en cambio de símbolos. Ahora, la rentabilidad libre de riesgo, ya más o menos les expliqué anteriormente dónde la conseguimos. Aquí podemos utilizarla para el Banco de la República y para el caso de los T-Bonds, que son los bonos emitidos por los Estados Unidos, podemos calcularlos en Bloomberg. Entonces, la rentabilidad del mercado o la diferencia entre la rentabilidad del mercado y la rentabilidad libre de riesgo se llama premio por el riesgo del mercado. En inglés se utiliza como la risk premium. Y nosotros debemos suponer o debemos calcular un índice que incluya toda la rentabilidad del mercado. Para eso los expertos señalan que en el caso del mercado norteamericano utilizamos un índice que se llama Standard & Poor's 500 y para el caso colombiano utilizamos el índice Colcap pues obviamente de la Bolsa de Valores de Colombia. Y el coeficiente beta o simplemente beta es una medida del riesgo que relaciona la volatilidad de la rentabilidad de una acción con la volatilidad de la rentabilidad del mercado. Eso quiere decir que la beta lo que me está midiendo es la relación que existe entre lo volátil que pueda llegar a ser una acción en función de lo volátil que esté en el mercado en un punto en específico. Es decir, que la beta lo que me va a medir es el riesgo sistemático de una acción, es decir, el riesgo de cómo el riesgo del sistema como tal, es decir, de todo el mercado afecta a la acción. Ahora, ¿qué es eso de riesgo sistemático y de riesgo no sistemático? Como para que quede claro lo que les estoy diciendo. Recuerden que la beta me va a medir el riesgo sistemático de la acción, es decir, el riesgo eh, que el mercado efectúa sobre una acción en particular. ¿Y por qué? Porque la acción de la empresa es de una empresa que esa empresa está obviamente operando en un mercado en específico y por tanto lo que pasa en el mercado afecta a la empresa. Listo. Entonces, el riesgo sistemático
también se le llama riesgo de mercado o riesgo no diversificable. ¿Listo? ¿Por qué es un riesgo no diversificable? Porque es un riesgo que está relacionado con el mercado en su conjunto, es decir, que afecta a todo el mercado, afecta a todas las empresas y por tanto una empresa no puede diversificarlo porque es algo inherente a todo el sistema o a todo a los factores económicos y el sistema, la realidad económica propia de la empresa. ¿Listo? Este riesgo se asocia a factores económicos o de mercado que afectan a todas las empresas en su conjunto. Por ejemplo, guerras, cuando hay una guerra en un país afecta a todas las empresas en su conjunto. Por ejemplo, ahora que estamos viviendo lo de la pandemia del coronavirus, eso es algo que ha afectado a todas las empresas. ¿Listo? La mayoría para mal, otras para bien. Hay algunas que están haciendo su agosto, por ejemplo, las empresas que venden tapabocas, ahora no hay, entonces me imagino que estarán vendiendo muchos y a un precio mayor. Entonces la inflación, la recesión, altas tasas de interés, todo eso son fenómenos macroeconómicos que afectan a toda la economía en su conjunto y que por tanto van a afectar a todas las empresas y que por tanto la empresa no puede eliminar ese riesgo, ¿ok? Es un riesgo inherente a todo el sistema, por eso se llama sistemático. Ahora, el riesgo no sistemático es el riesgo propio de la empresa, se llama riesgo específico y se dice que es un riesgo diversificable. ¿Por qué es un riesgo diversificable? Porque es un riesgo asociado a factores propios de la empresa, entonces la empresa, como son factores propios, los puede controlar y los puede minimizar. ¿Listo? Esto, por ejemplo, demandas, es decir, una demanda es un riesgo propio solamente de la empresa porque la afecta solamente a ella y ella lo puede controlar a través de diferentes acciones, es decir, actuando de la manera correcta para evitar que, por ejemplo, clientes, empleados o personal externo a la organización termine demandándola. Por ejemplo, huelgas, ¿ok? Si no controla, por ejemplo, bien a los empleados, a los sindicatos, obviamente eso implicará huelgas, paro de la producción, bloqueos, etcétera, etcétera. Entonces son situaciones que afectan solamente a la empresa en su conjunto y que por tanto son de parte de su riesgo específico y este digamos que es un riesgo no sistemático, es decir, no un riesgo del sistema, sino de la empresa en particular, ¿vale? Ahora, la beta, entonces yo les decía que es la medición de la sensibilidad de una acción frente a las fluctuaciones del mercado. Es decir, cómo afecta las fluctuaciones del mercado a la acción en particular. ¿Listo? Y cómo reacciona esa acción frente a eso. ¿Listo? Entonces decimos que una acción tiene un riesgo promedio cuando tiende a aumentar o tiende a disminuir acorde como lo hace el mercado en general. ¿Listo? Yo les decía, dependiendo de algunas mediciones se recomienda un indicador como Dow Jones, pero la mayoría de los expertos indican que el mejor es el Standard & Poor's 500 porque tiene 500 empresas, entonces es mucho más grande y es más representativo de todo el mercado. ¿Listo? Por ejemplo, si hablamos de que la acción es de riesgo promedio y un mercado aumenta un 8%, significa que esa acción va también a aumentar un 8%. ¿Listo? Eso indica que va a aumentar en la misma proporción y en el mismo sentido. Ahora, si el mercado disminuye un 10%, entonces la acción va también a disminuir un 10%. Eso es cuando la beta es igual a 1. Eso significa que una acción de riesgo promedio va a tener una beta igual a 1. ¿Ok? Entonces cuando la beta sea igual a 1, entonces implica que la acción va a reaccionar en el mismo sentido y con la misma proporción que el mercado. Si el mercado cae, la empresa cae o la cotización de la empresa cae. Si el mercado sube, pues también va a pasar lo mismo con la acción. Ahora, si la beta es menor a 1, por ejemplo, 0.5, significa que el riesgo sistemático, es decir, el riesgo que provoca el sistema en la acción, es la mitad de volátil que el riesgo del mercado. ¿Listo? Eso significa que siempre que la beta sea menor a 1, la acción es menos volátil que el mercado y por tanto es menos riesgosa. Entonces, si la beta es menor a 1, implicará que la acción es menos riesgosa que el mercado. Es decir, que va a tener una reacción menor a la del mercado. Y esa reacción yo la voy a medir proporcionalmente. Eso quiere decir que si es 0.5, eso indica que la acción
va a reaccionar en un 50% de lo que pasa en el mercado. Entonces, cuando la beta es, por ejemplo, 0.5 y el mercado aumenta un 8%, significa que la acción va a aumentar el 50% de eso, que sería un 4%. Ahora, si la acción cae un 10%, significa que, perdón, si el mercado cae un 10%, significa que la acción va a caer un 5%, porque recuerden que la beta sería 0.5, es decir, el 50%. Ahora, si la beta, por ejemplo, es 0.2, ¿eso qué indica? Que la reacción va a ser del 20%. Entonces, volviendo al ejemplo, si el mercado, por ejemplo, disminuye un 10%, significa que la acción va a disminuir solamente un 2%, es decir, el 20% de ese 10%. ¿Ok? Eso quiere decir que la beta menor a 1 va a indicar que la acción es menos riesgosa porque es menos volátil. Eh, esa, eh, Se dice que cuando la beta es menor a 1, la acción es una acción defensiva. ¿Vale? Ahora, cuando la beta es, por ejemplo, 2, significa que el riesgo sistemático de la acción es el doble de volátil que el mercado. Significa que cuando la beta sea superior a 1, la acción es más volátil y por tanto más riesgosa. ¿Listo? Eso implica que toda acción con una beta superior a 1 y entre más se aleje de 1 es una acción más riesgosa, es decir, más volátil. Eso implica que, volviendo al ejemplo, si tenemos una beta de 2 para una acción y el mercado aumenta un 8%, significa que en este caso la acción va a aumentar un 16%, es decir, el doble. ¿Listo? Estas acciones son acciones agresivas, es decir, las acciones con una beta superior a 1 se dice que son acciones agresivas y entre más se alejen de 1, pues obviamente van a ser más agresivas. Ahora, cuando la beta se acerca a 0, significa que la acción prácticamente no le afecta al mercado. Es decir, entre más cercano a 0 significa que el mercado tiene menos influencia sobre la acción. Es decir, que el riesgo sistemático de esa acción en particular es prácticamente nulo, es prácticamente cero. Y eso implica que nosotros vamos a tener una acción donde la mayor parte de su riesgo va a estar asociado es a factores propios de la acción o de la empresa y no a factores relacionados con el mercado. Ahora, si la beta es negativa, significa se va a interpretar lo mismo que con el coeficiente de variación. Eso significa que la beta o la acción va a reaccionar en el sentido contrario. Entonces, si por ejemplo, si es menos 0.5, significa que la acción en vez de tomar el mismo sentido del mercado, lo que va a hacer es tomar el sentido contrario. Es decir, si el mercado aumenta, pues obviamente la acción va a disminuir y viceversa. Y en la proporción que diga el coeficiente beta. ¿Listo? Y finalmente, para el cálculo de la beta, nosotros vamos a utilizar la siguiente fórmula. Vamos a calcular la covarianza entre el mercado y la empresa, o en la empresa y el mercado, que al final es lo mismo. Y esa covarianza la vamos a dividir entre la varianza del mercado. ¿Listo? Entonces es una fórmula muy sencilla para calcular la beta. ¿Listo? Entonces nosotros también podemos calcular la beta de un portafolio como el promedio ponderado de los betas de los valores individuales. Es decir, simplemente lo que tengo que hacer es pues mirar la proporción que voy a invertir en cada acción multiplicado por la beta, es decir, por el riesgo propio de cada acción. Y de esa manera nosotros podemos pues obviamente calcular la beta de un portafolio. Es una fórmula bastante sencilla y es muy parecido a lo que hemos hecho con el modelo de Markov. Entonces, en resumen, nosotros vamos a tener este modelo, que es un modelo lineal, recuerden, con la tasa libre de riesgo multiplicado por una prima. La prima de riesgo es la diferencia entre la rentabilidad del mercado y la rentabilidad libre de riesgo, multiplicado por la beta, que es lo que va a medir obviamente el riesgo de ese portafolio en particular. ¿Listo? En el siguiente video les voy a explicar entonces cómo calculamos la beta a partir de unos datos.